Bien, pasando a lo que es la miología de muslo, nos olvidamos un poco de lo que es la miología de la región glútea. Tenemos que el muslo es el compartimento del miembro inferior que va desde la articulación coxofemoral hasta la articulación femorotibial o tibiofemoral, que es la articulación o parte de la articulación de rodilla. El segmento muslo, como acá dice, tiene tres grandes compartimentos musculares. Uno anterior, que acá se está mencionando, ¿cierto? Bien, compartimento anterior, ahí, perdón. Un compartimento posterior de menor tamaño y finalmente un compartimento medial. En el compartimento anterior, ustedes van a encontrar seis grandes músculos, que ya los vamos a detallar en las próximas láminas. Son seis grandes músculos que vamos a ver acá. Este compartimento, ya cuya función es principalmente la extensión de rodilla, está inervado por el nervio femoral. Mientras que el compartimento posterior ya es de menor tamaño y tiene tres grandes músculos, denominados los isquiotibiales. Y tenemos tres músculos isquiotibiales que los vamos a conocer a continuación. Este compartimento posterior, los músculos están inervados por el nervio isquiático y son flexores de rodilla, es decir, flectan la rodilla. Y finalmente tenemos un compartimento medial de muslo que están los músculos, como bien dice, los músculos aductores, cuya función son aducir la articulación de cadera y están inervados por el nervio obturador. El nervio femoral, si se acuerdan, lo vimos pasando por debajo del ligamento inguinal. El nervio isquiático pasa por el foramen o agujero isquiático mayor de pelvis y el nervio obturador pasa por este foramen que se encuentra en el agujero del obturador. Vamos viendo en detalles cada uno de estos compartimentos, pero antes siempre recuerden que cuando vean cortes transversales, el fémur generalmente, si yo hago una línea media, ya una división, el fémur siempre va a quedar por delante de la parte central del muslo. O sea, el fémur se dirige más hacia adelante de la línea media que hacia atrás. Por lo tanto, inmediatamente asociamos con que esto es su parte anterior y recuerden que la cara posterior o superficie posterior del fémur era rugosa y tenía una línea bastante marcada denominada línea áspera. Por lo tanto, ya podemos identificar más o menos qué es anterior, posterior, lateral y medial en base también al paquete vasculonervioso que siempre va a estar al lado medial. Y esto básicamente, como siempre digo, por un tema de protección del cuerpo humano. El cuerpo humano es inteligente y lo más probable es que si me pegan o yo recibo un golpe va a ser por lateral y no entre medio de las piernas. Por lo tanto, el cuerpo humano siempre esconde o guarda sus vasos sanguíneos y nervios en la zona medial de cada segmento. Por lo tanto, esto es medial y esto es lateral. Bien, y finalmente, ¿cómo se divide cada compartimento? Gracias a lo que son los septos o tabiques intermusculares, que se desprenden desde esta fascia profunda hacia el interior, y estos septos, tanto laterales como mediales, bien, y posteriores, llegan y se anclan alrededor del intersticio de la línea áspera, separándonos en un compartimento anterior, compartimento medial y compartimento posterior. Veamos a continuación el compartimento anterior. El compartimento anterior, como yo les dije, está formado principalmente por seis músculos. Bien, acá solamente tenemos el músculo sartorio y el músculo cuádriceps. Bien, acá tenemos cinco músculos, pero se agrega un sexto que está acá abajo sobre la superficie anterior de la epífisis distal del fémur, que se llama músculo articular de la rodilla. Entonces tenemos un sartorio, tenemos un músculo articular de la rodilla y tenemos el cuádriceps, que son cuatro grandes músculos. Son tres vastos, vasto lateral, vasto intermedio, vasto medial y un recto femoral, haciendo de ello los seis músculos que están en este compartimento anterior. Vamos viendo uno por uno. En esta imagen, acá se puede ver cortado, ¿cierto?, en la espina ilíaca anterosuperior, donde también se insertaba, ¿cierto?, el ligamento inguinal, y se ve mejor aún en esta imagen el músculo sartorio, el músculo más largo del cuerpo. Bien,
se inserta proximalmente en la espina ilíaca anterosuperior, desciende en sentido medial, desde lateral a medial, para llegar al cóndilo medial de la tibia, que lo vamos a ver en la próxima clase, en una zona que se llama pata de ganso. Bien, la acción o función de este músculo es principalmente ya dar la posición desastre. Busquen lo que es la posición desastre y este músculo hace todo. ¿Qué es lo que hace? Flexiona la cadera, abduce la cadera, abduce la cadera y también rota lateralmente la cadera. Esa es la posición desastre cuya función provoca el músculo sartorio y también va a estar inervado por el nervio femoral. El otro músculo, ¿cierto? Que a pesar de que no forma parte del compartimento anterior, sí aparece por ahí, bien, lo vimos dentro de la región glútea, es el músculo tensor de la fascia lata, que también se inserta junto al sartorio y al ligamento inguinal en la espina ilíaca anterosuperior, pero este músculo no va a formar parte del compartimento anterior. Entonces tenemos primero que todo el sartorio y luego nos vamos, ¿cierto?, a lo que es el músculo más profundo del cuádriceps. Si se fijan en este corte transversal, bien la línea áspera queda hacia atrás y adelante la superficie es bastante lisa y hay un músculo que está pegado a la superficie anterior, medial y lateral de la diáfisis del fémur y ese es el vasto intermedio. Es un músculo que está completamente pegado a la superficie anterior, medial y lateral de la diáfisis del fémur. Bien, luego tenemos un vasto medial que se inserta en la línea áspera, específicamente en el labio medial de la línea áspera, y finalmente hacia el lado, desde el labio lateral de la línea áspera, y se va bordeando por el lado lateral del cuádriceps el vasto lateral. Superficialmente o anteriormente al vasto intermedio vamos a encontrar la porción biarticular del cuádriceps, que es el recto femoral. Estas cuatro porciones del músculo cuádriceps van a formar, ¿cierto?, un tendón, que es el tendón del cuádriceps o simplemente tendón cuadricipital, que se va a insertar en la base de la patela, bien, y sus fibras más superficiales van a pasar en dirección desde la patela hacia la tibia, en específico la tuberosidad de la tibia, y cuando pasan desde la patela a la tuberosidad de la tibia, pasan a denominarse ligamento patelar. Bien, que lo vamos a ver durante la próxima semana. Y el último músculo que tenemos es el músculo articular de la rodilla, que este se inserta, ¿cierto?, en la superficie anterior de la epífisis distal del fémur y distalmente se inserta en la bursa o bolsa suprapatelar. Bien, es decir, eleva esta bolsa suprapatelar para que no se pince cuando hacemos los movimientos de flexo-extensión de rodilla. Bien, entonces tenemos las inserciones de los vastos intermedios, superficie anterior, medial y lateral de la diáfisis del cuádriceps. Tenemos el vasto lateral que se inserta en el labio lateral de la línea áspera, el vasto medial que se inserta en el labio medial de la línea áspera. Bien, y el recto femoral que proximalmente, ojo, se inserta acá. Acá está su tendón cortado. Bien, y todo esto es recto femoral. Si se fijan, tiene dos grandes porciones o dos grandes inserciones proximales. Una a la altura de la espina ilíaca anteroinferior, bien, y otra que se encuentra sobre el acetábulo, bien, sobre el acetábulo en el borde supraacetabular. Este recto femoral, bien, es la única porción del cuádriceps que es biarticular. ¿Qué significa que sea biarticular? Que va a cruzar dos articulaciones, en este caso la articulación de cadera, y también con todos los vastos o como cuádriceps completo también va a sobrepasar la articulación de rodilla. Por lo tanto, la función del cuádriceps en conjunto, bien, es la de extensión de rodilla. Eso es lo que hace el cuádriceps y es el único músculo que extiende la rodilla. Sin embargo, una de estas cuatro porciones, que es el recto femoral, bien, va a insertarse en la espina ilíaca anteroinferior y borde supraacetabular y por lo tanto también va a actuar a nivel de la articulación de cadera. Y si un músculo pasa por delante de la articulación de cadera, lo que vas a hacer es llevarla hacia adelante y ese movimiento se llama flexión de cadera. Solamente la porción del recto femoral flecta la cadera. Todo el resto va a extender la rodilla. Bien, entonces el recto femoral
ayuda al músculo psoas ilíaco durante la flexión de cadera. Bien, sin embargo, su principal función es la de extender la articulación de rodilla. Acá tenemos nuevamente también el triángulo femoral. Bien, acuérdense, base, ligamento inguinal. Bien, límite lateral, el músculo sartorio. Límite medial, aductor largo. Y el piso tenemos dos músculos, el pectíneo y el psoas ilíaco. Y el contenido iría acá, vena, arteria y nervio femoral pasando por ahí. Tenemos el recto femoral, vasto lateral y vasto medial. Y si sacamos el recto femoral en un plano más profundo, pegado a la superficie anterior del fémur, encontraremos el vasto intermedio. Inervación de este compartimento es el nervio femoral. Bien, y quiero que sepan lo siguiente. Si hacemos un corte transversal a nivel muy abajo del muslo, fíjense que el vasto medial está mucho más desarrollado y es más grande que el vasto lateral. Por lo tanto, probablemente en un corte transversal abajo aparezca el vasto medial, pero no tanto la porción carnosa o vientre muscular del vasto lateral. Pero eso mismo pasa inversamente a nivel proximal. Si el vasto medial llegaba más abajo, arriba va a llegar menos arriba, o va a llegar más abajo también. ¿Ya? Por lo tanto, el que llega más arriba a nivel proximal va a ser el vasto lateral. Y en un corte transversal puede que aparezca el vasto lateral y no el vasto medial en un corte a esta altura.